Que tal? Moi bons días, buenos días. Espero que vengan con energías para esta jornada tan intensa que tenemos hoy en esta quinta edición del Foro La Toja Vínculo Atlántico. Permítanme que lles dea un saúdo, un bos días tamén moi especial á audiencia da Televisión de Galicia que a través da G2 nos están vendo hoxe, non só en toda Galicia, senón tamén en calquera parte do mundo. Están todo o mundo moi pendente desta celebración deste foro. E, ademais, empezamos esta xornada cunha mesa moi interesante na que imos falar de economía. O título é Unha agenda para España. Ese é el título de la mesa que va a empezar ahora mismo. Y trataremos temas económicos desde diferentes puntos de vista empresariales, tanto el de la energía como el de la banca, el aeronáutico o las finanzas. Están haciendo entrada ahora mismo en el escenario los participantes en esta primera mesa de la segunda jornada, que ahora mismo va a comenzar. Y voy a saludar a Luis Gallego, presidente del Grupo IAG. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. También a Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca. Muy buenos días, señor Escotet. Gracias. A Héctor Flórez, presidente de Deloitte España. Muy buenos días. Y a Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola España. Buenos días. Va a tomar la palabra Paloma Baena, exdirectiva de OCDE y del Banco Interamericano de Desarrollo, profesora además de la Universidad Internacional IE University. Paloma Baena, muy buenos días. Buenos días. Tiene usted la palabra. Gracias por la presentación. Muy buenos días. Es un placer estar aquí esta mañana. Una mañana que arrancamos después de la conversación que tuvo lugar aquí ayer entre el profesor Dani Rodríguez, Antón Costas y el gobernador del Banco Central, que nos llevó a pensar realmente en temas bastante profundos en relación a nuestro futuro, el modelo de globalización. Nosotros vamos a continuar con temas de ese calibre porque el tema que nos han pedido tratar en esta mesa tiene que ver con una agenda de futuro para España. Una agenda que nos dé pie a una serie de políticas públicas que nos lleven hacia un desarrollo económico, un desarrollo social y también, ojalá, una estabilidad institucional que nos permita desarrollarlo. O sea que, como ven, casi nada lo que tenemos aquí para cubrir, ¿no? Este diálogo nos llega en un momento en el que el contexto a nivel nacional hace que nos parezca casi imposible llegar a tener los consensos necesarios para lograr este tipo de acuerdos que nos pueden poner en una senda de crecimiento a futuro. También nos llega en un contexto internacional en el que está marcado por la palabra que ayer ya nos decía Antón Costas, la incertidumbre, esa densa niebla que él mencionaba. Y la verdad es que yo lo miré preparando este panel y en los últimos 100 años, los cisnes negros que han afectado más las bolsas globales, la mitad de ellos ha tenido lugar en la última década. Esa es nuestra década. Y, por tanto, estamos en un contexto de falta de consenso y de incertidumbre, pero también es cierto que el tablero de juego a futuro todavía no se ha definido. Es el momento, por tanto, de empezar a pensar esas líneas de futuro, de dibujarlas para que podamos jugar en el futuro con peso, con claridad respecto a nuestro posicionamiento. Y una reflexión respecto a la dificultad del consenso. Si yo les preguntara a todos ustedes hoy, ¿cuáles son las 8 o 10 cosas que para ustedes son fundamentales a la hora de lograr una agenda de futuro para España? Yo creo, ya lo veremos al final, que estaríamos de acuerdo en al menos 7 u 8 de ellas. Creo que ese acuerdo es posible y es lo que vamos a intentar trabajar hoy en esta mesa, empezando por Héctor. Buenos días. Buenos días. Héctor, como empresa de servicios profesionales, creo que podéis tener una visión transversal de diagnóstico del contexto actual y si te parece, me gustaría preguntarte para empezar cómo está desempeñándose España, particularmente en referencia a la Unión Europea o a la OECD. Gracias, Paloma. Buenos días a todos. Gracias, Amancio, por esta invitación. Es un placer compartir panel con Paloma, Juan Carlos, Luis y Mario. Pues yo diría que España es un país que tiene importantes fortalezas y al mismo tiempo tiene empresas punteras en sectores muy importantes. Y aquí tenemos algunos de ellos, sector energético, bancario, transporte, pero también en el telecomunicaciones, en el hotelero, infraestructuras. Y son empresas que están invirtiendo fuertemente en su transformación para conseguir
ser sostenibles y competitivas a largo plazo. Pero la verdad es que estas empresas en estos sectores no representan la globalidad de lo que es el país. Yo creo que el país en su conjunto pensamos que tiene un reto importante desde un punto de vista económico, que tenemos un modelo económico quizás que es menos alineado con las tendencias modernas, ¿no?, de crecimiento del mundo, con lo que llamamos ayer los drivers de crecimiento, pues quizás la economía española los aprovecha menos que otros, ¿no? Tenemos un modelo menos intensivo en innovación, menos intensivo en tecnología y, como consecuencia, de menos productividad y de menor potencial de crecimiento a largo plazo. Esto se ha visto con mucha claridad desde la crisis financiera. Hemos sufrido una preocupante pérdida de convergencia, paulatina y preocupante pérdida de convergencia desde la crisis financiera, en términos de riqueza, renta per cápita, PIB per cápita, pero también en términos de estabilidad fiscal, ¿no?, un tema que además habrá que acometer no muy tarde. Entonces tenemos un reto claro de evolución. Y es verdad que hace unos años se tomaron una serie de medidas para mejorar la competitividad en costes del país y probablemente fueron acertadas y permitieron corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, etcétera, pero no los desequilibrios en la desconvergencia. O sea, la desconvergencia ha seguido, el país se ha empobrecido en comparación con la Unión Europea y, en nuestra opinión, tenemos el reto de recuperar esa convergencia lo antes posible. Creo que como país nos tenemos que poner el objetivo ambicioso de recuperar esa convergencia lo antes posible. Las proyecciones de crecimiento que hay para España son insuficientes para recuperar esa convergencia y nuestras estimaciones son que habría que duplicar el potencial de crecimiento proyectado durante 10 años para poder recuperar la convergencia. Entonces, duplicar el potencial de crecimiento te lleva directamente a una transformación necesaria del modelo económico. O sea, de forma natural no vas a conseguirlo. Tenemos que transformar la economía. Hay que poner la agenda económica en primer plano del debate. En un momento en que quizás se habla mucho más de otras cosas que de economía, yo pienso que la economía puede ser la solución a muchos de los problemas que tenemos y si creciésemos más rápido y mejor, pues probablemente otros problemas serían más gestionables. Y debemos darnos cuenta también, para finalizar, Paloma, que otros países están haciendo lo que yo estoy diciendo. Otros países están invirtiendo en su transformación fuertemente. Ayer hablaba el profesor Rotnik del plan de transformación de Estados Unidos, el plan para atraer inversiones masivas de fuera del país y transformar su economía con el eje de la sostenibilidad, etcétera. Pero China también va a invertir masivamente en evolucionar de un modelo de crecimiento muy centrado en la exportación a un modelo de crecimiento más equilibrado, ¿no?, también con más peso del mercado interno. Alemania lo tiene que hacer, que Alemania tiene un problema, está en recesión técnica y tiene una serie de retos que no me cabe ninguna duda que lo va a afrontar. Entonces, estamos en un mundo en transformación y debemos ser conscientes y hay que sensibilizar a todo el mundo que es un reto clave y quizás, en mi opinión, el nivel de conciencia no es el suficiente para avanzar. Muy bien, vamos a quedarnos con ese mensaje, Héctor. Y me gustaría aterrizar esas ideas y ese diagnóstico al nivel sectorial. Juan Carlos, Mario, Luis, empezando por ti, Juan Carlos. Desde el punto de vista de tu sector, el financiero, ¿cómo hemos avanzado en los últimos años? ¿Compartes ese diagnóstico que nos hace Héctor? ¿Y de qué áreas competitivas ves tú a futuro? Ya empezando a pensar también en eso. Bueno, fíjate que me gustaría empezar agregando a los acertados comentarios de Héctor un par de cosas. Porque realmente creo que España está mostrando una clara dificultad para transformar su modelo productivo, que en el fondo lo que queremos es que avance en productividad, que aporte valor y que al fin y al cabo sea la base de un aumento de la renta, que creo yo que es la mejor forma de honrar el contrato social. Pero la realidad es que España está entre los 3 países con menor crecimiento per cápita, menor crecimiento del PIB per cápita en los últimos 20 años. Es decir, que hemos tenido un deterioro importante y hemos, de alguna forma, caminos que ya habíamos recorrido, pues los hemos estado perdiendo.
Si vemos los resultados después del COVID, hemos perdido un 14% de productividad con relación a las medias europeas. Y en el fondo, diría yo que es una evolución lógica, porque cuando vemos un poco el peso que ha tenido en el modelo productivo, el peso de la industria en la composición del PIB, pues hemos perdido pues nada más y nada menos que supone solo un 15% del PIB, es decir, 5 puntos menos que hace 25 años. Y esto cuando lo comparamos con las medidas europeas, pues es considerablemente inferior, porque las medidas europeas están en 25 y estamos en el 15. Que lo gana el turismo, ciertamente, pero lo cierto es que el turismo ya casi tiene el mismo peso en el PIB, 13%, que el total de la industria. Y creo que hay que decir también que transformar el modelo productivo requiere de un liderazgo y un impulso de Europa. Y si bien es cierto que el plan de recuperación, de transformación y resiliencia pareciera que va en la dirección adecuada, yo tengo que decir que me preocupa el retroceso de Europa y de España de alguna forma en el posicionamiento como actor estratégico en el ámbito económico como en el geopolítico y a nivel mundial. Y se lo atribuiría, si me permites la simplificación, a dos motivos. Creo que nos hemos convertido en muy europacéntricos, que no estoy hablando del europeísmo que buena falta nos hace. Estamos muy europacéntricos y eso desgraciadamente nos ha llevado a descuidar, tejer alianzas, en el caso de España, naturales como es Latinoamérica. Y hemos cedido espacio para que USA, Rusia y China hayan trabajado mejor su posicionamiento en desmedro de lo que habíamos alcanzado. Y también creo que tiene mucho que ver con la pérdida de liderazgo de Alemania. Creo que Alemania, su pérdida de peso económico y sobre todo, diría yo, su pérdida de legitimidad, si me permitís el término, dada el conflicto tras la crisis de Ucrania y todo lo que se ha puesto en evidencia de su dependencia estratégica y esa relación tejida con Rusia, que lamentablemente ha tenido unos efectos adversos. Ahora, yendo a nuestro sector, yo diría que el sector bancario, curiosamente, y digo curiosamente por lo que ha sido el recorrido en los últimos 10 años, yo creo que es el sector que mayor convergencia tiene con Europa, nuestro país me refiero a España, y probablemente ha sido la convergencia más llamativa a la que puedo hacer referencia, porque recordar que hace una década estábamos nada más y nada menos que una parte importante de las entidades recibiendo ayudas europeas y hemos pasado de tener una situación muy complicada a tener de los perfiles más sólidos y resilientes de la banca europea, como lo ha evidenciado las últimas pruebas de los stress test de la EBA, en donde solo hay 3 países con menor destrucción de capital en los escenarios adversos, unos escenarios mucho más castigados los que se han aplicado este año. Y eso yo creo que lo que demuestra es que la banca española hizo los deberes, inclusive mejor que Alemania, mejor que Italia, que creo que todavía tienen recorrido de mejora y de reordenación. Y te doy algunas cifras que abundan en esta dirección. De unas tasas de morosidad que en el 2013 alcanzaron el 14%, tenemos unas medidas del 3,4%. Los niveles de solvencia, que se dice fácil, pero el esfuerzo de capital que hemos tenido que hacer los bancos es francamente relevante, 6 puntos porcentuales a los niveles con los que se llegó a afrontar la crisis en aquel momento. Pero además, con una holgadísima posición de liquidez, la banca en la crisis del 2012 estaba literalmente sobreapalancada, 120% de crédito a depósito, cuando en la actualidad estamos a niveles del 87%, es decir, y eso de alguna forma explica también el comportamiento que ha tenido el tratamiento del pasivo. Pero además hicimos un esfuerzo gigantesco en reducir el sobredimensionamiento que tenía el sector, con nada más y nada menos que 27.500 oficinas cerradas
y nada más y nada menos que con la reducción de 112.500 empleos. Es decir, un esfuerzo que afortunadamente se ha traducido en una mejora relevante. En términos de oportunidad, yo creo que es fundamental seguir avanzando. Y este es un tema que está siempre recurrentemente en la agenda europea y lamentablemente no terminamos de ver los avances que nos satisfagan hacia un mercado único de servicios financieros que integren de forma efectiva los mercados y que nos permitan mejorar la eficiencia de algunos negocios para ampliar justamente el tamaño de ese mercado y pensar hasta en las fusiones transfronterizas que ha estado dentro de la agenda también del ECB, pero poco se ha podido avanzar y eso lo decimos desde nuestra propia experiencia. Creemos que hay oportunidades también. España tiene robustos medios de pago, sobre todo en la gestión del P2P, o sea, de la gestión de transacciones persona a persona, o también en la financiación en puntos de venta, que lo considero que es una ventaja diferencial con respecto a otros países europeos y claramente una gran oportunidad. Pero tengo que confesar que soy bastante escéptico en este ámbito por la dispar posición de países como Alemania e Italia, que están frenando justamente una base fundamental para la creación de ese mercado único, como es el Fondo de Garantía de Depósitos, que lamentablemente no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y creo, ya para cerrar, creo que fundamental, no podemos pensar en la integración hacia un mercado único en la medida en que las regulaciones locales terminen siendo, rompiendo cada vez el level play field y haciendo unas diferencias importantes. Un pésimo ejemplo de esto, como regulaciones nacionales que acaban fragmentando los mercados, es justamente la imposición, la mal llamada imposición patrimonial a la banca, que no es otra cosa que una subida severa de impuestos, que no solo penaliza nuestra oportunidad de acceder a otros mercados, penaliza el crédito, penaliza claramente la competitividad con relación a nuestros pares europeos, pero además genera una inseguridad jurídica que afecta a los inversores y afecta a la imagen del país. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa visión tan concreta de lo que ves tú en el futuro. Y voy a pasar a preguntarte a ti, Mario, que representas CEO de Iberdrola España, que además también has trabajado en América Latina, en Chile, en Brasil. Un poco también tu visión de lecciones aprendidas de esta etapa y dónde ves tú oportunidades a futuro desde tu sector. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de poder participar nuevamente en este foro La Toja, que como decíamos ayer, debe ser y preservar este espacio de diálogo que nos permite buscar los consensos que son en este momento tan necesarios. Yo creo que, como bien decían, los principales shocks económicos, industriales, tecnológicos y de transición nos aparecen en los últimos 10 años. Pero la verdad es que si lo miramos en el tiempo, somos la generación que ha venido cargando una serie de shocks y de transiciones. Yo diría que vivimos en transición. ¿Cómo lo vemos en este momento? Efectivamente sentimos, lo que hacías en tu diagnóstico, Héctor, de que si lo pudiéramos graficar en un ejemplo, vamos volando, somos todos aviones más o menos parecidos, pero vamos más lentos. Yo creo que Luis lo va a entender perfectamente bien y sabe perfectamente los costos del retraso de llegar tarde, digamos. Y eso es lo que desde el punto de vista de nuestra industria, del sector eléctrico, nos preocupa, porque tenemos, como bien decía Héctor, empresas pioneras que han tenido la visión de apostar por una transición energética hace 20 años atrás, que tienen hoy día a España en una situación bastante consolidada desde el punto de vista de una energía verde, competitiva, barata, en donde conseguimos de alguna manera tener un comportamiento distinto al resto de Europa. En la crisis del año pasado, que valga decirlo, el año pasado éramos los estrellas del diálogo, digamos, porque todo el mundo estaba interesado en saber qué iba a pasar con la energía y ahí tenemos un cambio del mundo, pues estamos a un año y hoy día las cosas están bastante más normales. ¿Qué es lo que vemos como oportunidad? Yo creo que claramente el hecho de ir desacoplándonos de Europa es un problema serio. Cuando buscamos las causas de este desacoplamiento, no están en las oportunidades. O sea, España tiene las oportunidades para hacer las transformaciones que necesita.
Hay reformas estructurales que hay que abordar y el diálogo y el consenso político tiene que avanzar en esa dirección. Yo creo que es fundamental para aclarar qué camino vamos a tomar en el futuro. En segundo lugar, creo que, insisto en que no faltan oportunidades, lo que falta es buscar equilibrios en esos consensos de reforma entre un mundo hiperregulado y un mundo que favorezca el emprendedorismo. Creo que tenemos que volver a poner el trabajo como un elemento fundamental de la palanca de crecimiento. Pues yo eso me preguntaba por mi experiencia en Brasil y en Chile. Tenemos aquí al presidente Piñera, que también lo podrá corroborar. Pues no se llega a otra parte en el mundo actual sin trabajar. Es verdad que tenemos una transformación digital por el camino, ¿no? Y que probablemente va a disminuir los esfuerzos humanos en conseguir sus objetivos. Pero lo que tenemos claro es que ese impulso digital va a tener que ser impulsado por personas. Entonces, yo creo que el foco que debemos poner hoy día es en el trabajo, en la inversión, en buscar los incentivos a la inversión y, en ese sentido, el tránsito y la fluidez del mundo de las ayudas europeas para generar, creo que muy bien, como decía recientemente Juan Carlos, europeísmo y, además, Europa. Esas ayudas tienen que llegar a convertirse en los objetivos que fueron definidos por Europa, precisamente para ir cumpliendo el plan, porque si no nos vamos a quedar en un plan teórico y retrasados en el plan práctico. ¿Qué está pasando en el resto del mundo? Pues el resto del mundo avanza. El resto del mundo está buscando cómo se va a reposicionar en esta tendencia, que ayer el gobernador del Banco de España nos decía que no la ve, pero nosotros en nuestras cadenas de valor y en nuestras cadenas de suministro, pues no digo que la estemos sintiendo hoy, pero evidentemente que la sentimos y la percibimos como una cuestión en que no era motivo de preocupación y hoy día sí que estoy sintiendo que los proveedores están pensando en crecer más en China o instalarme en otra parte por si acaso. Entonces, ¿qué es lo que vamos buscando en definitiva? Encontrar equilibrios, ¿no? Un equilibrio de incentivos fiscales. No tiene ningún sentido, y yo vuelvo a poner siempre un ejemplo que es un poco doloroso en nuestra industria, pero nosotros en este momento tenemos un cap de precio de 67 euros para vender un megavatio hora. Ese cap en España es 67 y prácticamente en todo el resto de Europa es 180. Entonces, al final del día, bueno, sí, le estoy haciendo un perjuicio, o estoy apretando, o estoy consiguiendo mi objetivo de que un oligopolio, como nos ven a Iberdrola, pues tenga un efecto. Pero ese efecto al final es una empresa que es tractora de la economía y que lo que hace es invertir prácticamente el doble de lo que gana por año. Tenemos un plan de inversiones de 47.000 millones de euros de aquí al 2025 y que se dicen fácil, pero ejecutarlo con lo que ha pasado, pandemia, pospandemia, guerra, subida de tasas de interés, interrupciones de cadenas de suministro, pues no es fácil y lo estamos ejecutando, con lo cual creemos que es posible. Y por eso hacemos mucho hincapié en que la transición energética tiene que ser una palanca de crecimiento y las inversiones en energías renovables tienen que ser una palanca de crecimiento. ¿Y por qué tienen que serlo? Porque uno de los beneficios que tienen es que nos va a dar mayor disponibilidad de renta. Todos los primeros de enero de cada año España amanece con una cuenta por pagar, 90.000 millones de euros en combustibles fósiles. Pues cada megavatio que consigamos generar con energía renovable, ¿vale?, con agua, con sol, con aire, cuya cuenta todavía no logro encontrar cuánto pagamos porque todavía es gratis, ¿vale?, es evidente que tenemos que ir por ese camino. Entonces, las oportunidades yo creo que existen, los mecanismos de incentivos, tanto en las ayudas europeas, de que tengan una rápida canalización para que produzcan sus efectos en la economía, el volver a colocar el empleo como una palanca importante. Uno de los grandes riesgos o importantes riesgos que vemos nosotros de cara a futuro es la disponibilidad de mano de obra para ejecutar grandes planes de inversión. Y curiosamente el mundo está viviendo un momento de pausa o de latencia, pero estamos todos llenos de proyectos. La pregunta es, ¿nos van a alcanzar las manos para hacer todo lo que tenemos que hacer? Yo me quedaría por aquí para poder retomamos el ese diálogo. punto después. Luis, mencionaban que llegar tarde tiene un coste para todos y en todos los aspectos de la vida. Desde vuestro sector, ¿cómo estás viendo el contexto actual y dónde veis las perspectivas de crecimiento a futuro? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que, como hemos comentado antes, el turismo es clave en la recuperación de España. Lo ha sido siempre, después de todas las crisis.
Y la verdad que el grupo IAG pues, tiene una inversión en España pues, muy importante. En el año 2019, según un informe que preparamos con Price, 21.500 millones aportaba el grupo IAG al PIB de España y 370.000 empleos. Por hacernos una idea, en el aeropuerto de Madrid, el 53% de los pasajeros que pasan por Madrid lo hacen a través de Iberia o Iberia Express. Y el 40% en Barcelona pasan a través de Vueling. La aviación después del COVID se está recuperando y siempre lo que nos ha pasado es que nos hemos equivocado en la previsión de la recuperación a la baja. Siempre después de las grandes crisis, la crisis financiera, el 9/11, siempre hicimos unas proyecciones, pero la recuperación es más fuerte. Lo que nos solemos equivocar también es en el perfil del cliente que vuela. Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo es un boom de cliente leisure y premium leisure, que no existía antes, o sea, cabina económica, que llamamos, o cabina premium economy, que vuela bueno, por motivo de visitar familiares o por motivo leisure, pero una falta de tráfico corporativo. Sin embargo, las cabinas premium se están llenando. Entonces, yo creo que el COVID ha supuesto que haya cambiado la forma en la que nos comportamos, en la forma en que trabajamos. Nosotros estamos viendo mucha gente, por ejemplo, que decide trabajar en otro sitio y eso puede ser una oportunidad para España. Por ejemplo, nosotros estamos considerando ahora a nivel de grupo crear pues, una academia de inteligencia artificial en Barcelona, porque a nivel de grupo nos resulta mucho más eficiente deslocalizar este trabajo. Y también ha supuesto que yo creo que todos hemos cambiado el orden de prioridades. Cuando nos reunimos con las grandes tarjetas de crédito, Amex, Barclays y demás, nos dicen, oye, hay partes del consumo que van hacia abajo, pero sin embargo, travel no, travel sigue hacia arriba. O sea, se ha convertido en una prioridad después del COVID. Mucha gente se ha dado cuenta que al final el COVID fue una privación de libertad y que lo que queremos vivir son experiencias, ¿no? Entonces, bueno, la aviación en general tenemos vientos de cola ahora con la demanda tan fuerte, hay una incertidumbre de hasta cuándo va a durar, se acabarán los ahorros, ayer hablábamos en la comida, se están pidiendo créditos al consumo para hacer un viaje. Y por eso tenemos que ser más eficientes, porque no sabemos cuánto va a durar esa parte. Pero también tenemos muchos vientos de cara. Vientos de cara, por ejemplo, está el tema, ¿sabéis? La cadena de suministro, por ejemplo, falta de aviones, falta de capacidad. Por eso, la alta demanda y la falta de capacidad pues hace que los precios de los aviones, pues veréis que los aviones van llenos y son más caros que lo que eran antes, porque hay menos capacidad y mucha demanda. También un viento que tenemos de cara es el tema de la sostenibilidad. Y ahí es donde yo creo que España puede jugar un papel fundamental. Tenemos la oportunidad de liderar la producción de SAF. Actualmente en aviación estamos teniendo muchos mandatos de poner un porcentaje de SAF en nuestros aviones, pero no hay SAF. Entonces, es una política que no tiene ningún sentido. Es mucho mejor la política que se está adoptando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una política de incentivos. Aquí es una política no de carrot, sino de stick, pero cuando vas a comprar no tienes y lo poco que tienes es carísimo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el compromiso para el año 2030 de tener un 10% del combustible en nuestros aviones SAF, pues a día de hoy solo hemos podido garantizar el 25% y a un precio altísimo. Y luego, bueno, yo creo que también el tema de la inteligencia artificial nos tiene que ayudar en este espiral inflacionista, reducir, digamos, los costes unitarios, ser más eficiente y ser competitivo. Y una última parte. Creo que lo que también debemos apoyar son grandes empresas españolas que puedan competir en Europa y que puedan competir en el mundo. En nuestro caso, saben que estamos persiguiendo, por ejemplo, la consolidación del hub de Madrid con la compra de Air Europa. Eso simplemente pondría a Madrid al mismo nivel que los grandes hubs europeos. Es una oportunidad para España desarrollar un hub que tenga un tamaño que pueda permitir no solo volar. Vemos aquí el vínculo atlántico, el grupo IAG es el grupo que más capacidad tiene en el Atlántico Norte y en el Atlántico Sur, pero hacia el este estamos cojos y para eso necesitamos escala. Entonces yo creo que la escala
nos la tiene que proporcionar la consolidación. Bueno, gracias y gracias a todos por esta panorámica que nos habéis dado, muy útil porque hemos pasado de lo general al contexto de cada uno de vuestras industrias, ¿no? Vuelvo a ti, Héctor, porque en realidad lo que subyace en todo esto es efectivamente un cambio de modelo económico. Ayer nos hablaba Antón Costas del libro de Martin Wolf, del Financial Times, que en realidad lo que propone es un cambio en el modelo de entender el capitalismo, el Financial Times, que no es sospechoso de no apoyar este modelo económico, pero de lo que habla es efectivamente de adaptar nuestra propia concepción del crecimiento económico de forma estructural. Si eso es así, ¿qué palancas son las que tenemos que accionar? Yo creo, Paloma, que hay tres retos fundamentales. Si volvemos al objetivo de recuperar la convergencia, que creo que todos hemos estado de acuerdo, que es importante, en mi opinión hay tres retos fundamentales que tenemos que abordar. El primero es hacer frente al déficit estructural de productividad que tenemos en la economía española, en casi todos los sectores. La productividad en los últimos 10 años ha crecido en España menos de la mitad que en la media de la Unión Europea o la media de la OCDE, por tanto es un problema estructural. Entonces, las empresas en todos los sectores tienen que ser conscientes de esa situación y también los poderes públicos también tienen que ser conscientes para proponer las reformas y medidas que ayuden a las empresas a mejorar su productividad. ¿Qué tienen que hacer las empresas? Pues tienen que invertir más en innovación, tienen que invertir más en tecnología, tienen que invertir en la transformación de sus procesos productivos, de sus operaciones, tienen que aumentar de tamaño. El tamaño cada vez es más importante en el mundo tan complejo en el que vivimos. Tenemos que invertir mucho más en el desarrollo del talento, ¿no? Entonces, ese es el primer reto, ¿no? Hacer frente al reto del déficit de productividad que tenemos en España. El segundo reto, en mi opinión, que se ha mencionado en la mesa también, es una creciente orientación a actividades y a segmentos de más valor. Y hay empresas y sectores donde lo estáis haciendo. Yo cuando veo, por ejemplo, al mundo hotelero, el mundo hotelero en los últimos años ha cometido un proceso de transformación de sus activos acompañado de unas propuestas de más calidad para los clientes que le está permitiendo aumentar de forma muy significativa el gasto medio por cliente. Y creo que es un tema, Amancio, bastante general en vuestro sector. O lo que hablabas tú, Luis, en los aviones, de promover las cabinas premium, que son de un nivel, lógicamente, más alto. Yo creo que España tiene difícil seguir compitiendo en costes a futuro, muy difícil, ¿eh? Y tenemos que ir a un modelo de competencia más en valor añadido, ¿no? Es un modelo más sostenible, de menos riesgo, menos sensible a los ciclos. Entonces, ese es un reto también fundamental y lo primero que hay que hacer es ser consciente de él y las propias empresas, los propios sectores y los poderes públicos y también apoyar la evolución en ese sentido. Y el tercer reto y último es reforzar la apuesta por determinados sectores estratégicos de alto potencial. España, lo habéis hablado, tiene una oportunidad importante en determinados sectores. Tienen que ser sectores donde como país tengamos ventajas competitivas para tener éxito en ellos y, por otro lado, que haya una oportunidad de mercado. Y estamos en un momento de oportunidad donde Europa tiene que hacer frente al reto de su dependencia energética, dependencia industrial, dependencia alimentaria, dependencia en defensa. Y España puede ser la solución o parte de la solución a muchos de esos retos, invertir más en renovables. Lo que decía Luis de liderar la producción del SAF, creo que lo has llamado, ¿no? Son el combustible renovable. Esa es una oportunidad. Además, nos llevaría a tener una energía más barata que permitiría invertir en la industria y tener una industria más competitiva. Podemos liderar la transformación del mundo agro en Europa. Tenemos un país donde se puede invertir mucho en ese campo. En defensa también podemos ayudar, ¿no? Entonces, creo que hay muchas oportunidades para invertir con foco en sectores que tengan sentido, no en todo, ¿no? Cuando se dice España tiene que liderar el mundo de la inteligencia artificial, de los semiconductores, etcétera, pues yo creo que hay que ser realista y pragmático y hacer, no sé, unas apuestas razonables, ¿no? Alineadas con nuestras fortalezas. Seguro que tenemos un papel que jugar también en ese sector, pero veo difícil que podamos liderar, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes ejes
productividad, orientación a más valor, cada uno dentro de su negocio, de su sector, y luego como país priorizar determinados sectores donde claramente hay una grandísima oportunidad. Y el dinero está, tenemos una banca bien saneada, bien preparada para acompañar el crecimiento. Tenemos unos fondos Next Gen que hay que gastarlos bien y quizás con una hoja de ruta de país bien clara, pues se podría aprovechar muy bien esos fondos Next Gen. O sea, yo creo que se puede hacer. Que hay oportunidad. Hay oportunidad. Pues una de esas áreas de oportunidad está relacionada con la sostenibilidad. Antes hablábamos de vientos de cola o de frente. Tenemos que matizar que efectivamente empezamos a ver trade-offs en esa transición. Sin embargo, es una prioridad absoluta y yo creo que indiscutible. Ayer lo planteaba el gobernador del Banco de España como un reto existencial, el reto existencial, ¿no? Y en los últimos años, desde el compromiso de Europa con alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. Hemos visto una explosión regulatoria. Juan Carlos, la habéis sufrido mucho, pero no solo vosotros. Pero también estamos viendo, lógicamente, la oportunidad de posicionarse para esa transición de futuro. Sin embargo, si os fijáis, en apenas una semana hemos empezado a ver otro tipo de movimientos. El Reino Unido ha retrocedido en sus compromisos con respecto a la movilidad sostenible. Francia, sin embargo, los ha reafirmado, me parece que fue ayer, pidiendo más fondos de la Unión Europea para apoyar esa transición. Y el discurso de Ursula von der Leyen fue muy interesante si lo leemos en detalle, porque por primera vez ella equipara sostenibilidad con competitividad. Es la primera vez que lo hace. Claramente está mandando un mensaje que entiende que hay trade-offs, que entiende que hay posiblemente velocidades que hay que tener en cuenta. Y de eso os quiero preguntar, empezando por Mario, porque lideras una empresa que siempre ha estado comprometida con la sostenibilidad, pero que entendéis también en qué punto hay trade-offs que tenemos que ser conscientes, no para frenarnos, sino precisamente para poder planificar mejor cómo llegamos a ese objetivo de 2050. Bueno, yo creo que, como recién decía Héctor, tenemos todo. Y te agrego un elemento. Y tenemos empresas que tienen el conocimiento y el talento para ponerlo eso en ejecución y en realidad. Yo creo que hoy día una de las cuestiones que vemos claramente es una preocupación enorme por la sostenibilidad. Agrego a todos los análisis que muy bien hacías, Paloma, las conclusiones de la semana pasada en Nueva York de la Semana del Clima, en donde empezamos a escuchar una palabra que es triplicar el esfuerzo. Claro. Yo creo que no hay que tomarla de manera tan liviana, hay que darle el debido soporte. Esto empezó como un esfuerzo, hace unos 20 años atrás, por evitar que la temperatura subiera a 1,5 grados después del Acuerdo de París. Hace unos 8 o 10 años atrás duplicábamos el esfuerzo porque veíamos que la tendencia no nos iba a permitir alcanzar, pero faltan 7 años y lo tenemos que triplicar. Entonces, lo que tenemos que plantearnos muy claramente es una cosa que la tenemos como vivencia cada día más seguido. Y es que el no atender a la sostenibilidad y a la competitividad es lo que nos va a ir separando en una brecha de crecimiento económico y de oportunidades. Y en un mundo que el costo del dinero, en general, porque no es una crisis financiera de tasas de interés en Europa, curiosamente o satisfactoriamente podríamos decir que es una crisis que ha afectado a todo el mundo, ha afectado a América Latina. Todos los bancos centrales han tenido que reaccionar con una política de contracción de la economía para intentar controlar la inflación. ¿Qué significa eso? Que en la optimización de la ubicación de las inversiones o de la ubicación o la priorización de las inversiones, las empresas estamos cada día más sensibles en observar los ambientes que existen en cada uno de los países. ¿Por qué el modelo de transición energética nosotros lo entendemos como una palanca clarísima en donde es universal? Porque el problema es mundial. El problema no es de Europa. El problema es un problema de carácter mundial. Hay países que tienen más avanzadas sus tareas y otras menos. Pues España está, respecto al mundo, pues se lo puedo decir con absoluta tranquilidad, avanzadísimo. Pues esa es una apuesta que a España le ha costado y que hay que ponerla en valor, ¿vale? Esa puesta en valor pasa necesariamente por seguir
aumentando la competitividad de nuestra industria y aportando nosotros, desde Iberdrola, con uno de los factores de esa competitividad, que es el costo de los suministros energéticos, en la parte que viene en las energías renovables. Y lo decía recién, porque tienen coste variable cero, ¿no? Lo cual no quiere decir que la energía va a costar cero, ¿no? Yo creo que, como lo dijo el otro día muy bien el presidente de Acciona, cero de ingresos es cero de impuestos, es cero de empleo, es cero de retorno, es cero de interés, digamos. Con lo cual, donde hay cero no hay nada, digamos. Entonces, nos tenemos que preocupar de generar los incentivos en la demanda. ¿Y dónde están los incentivos de la demanda? ¿Dónde tenemos hoy día las grandes oportunidades? Si tenemos excesos de energía, almacenémosla. El almacenamiento hidráulico, que nos permite además combatir otras externalidades, como son la sequía, pues tenemos un potencial de 10.000 megavatios. Esos son 8.000 millones de euros de inversión y 100.000 empleos. Entonces, vamos encontrando 100.000 empleos aquí. El PENIEC, por ejemplo, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que está en revisión, nos propone unos objetivos tremendamente ambiciosos y yo creo que son perfectamente en la línea de lo que estamos planteando para hacer de España un país mucho más sostenible y poner en valor esa sostenibilidad. Nos plantea 300.000 millones de euros de inversión. O sea, que no es que no sepamos dónde vamos a ir a poner el dinero. Es que nos están, además, en un plan en donde participa y ha participado toda la sociedad, nos están diciendo dónde tenemos que ir. Y eso genera 522.000 empleos. ¿Y por qué es importante hacer estas inversiones y mejorar la industria? ¿Por qué hay una diferencia salarial en España y en Alemania? El trabajo de un alemán es distinto al del español. Es que la calidad del trabajo del alemán o la productividad del alemán le está permitiendo acceder a mejores salarios a diferencia del español. Entonces, tenemos que traer industria de mejor tecnología que genere más valor en España, que genere la necesidad de continuar invirtiendo en investigación y desarrollo e innovación. Nosotros ya tenemos centros de innovación para todas las tecnologías prácticamente que utilizamos. Creo que somos la eléctrica europea que más invertimos en investigación y desarrollo. Somos los que estamos claramente buscando que nuestra gente esté todo el día intentando mejorar con nuestra cadena de producción y de proveedores. Una buena alianza con eso es lo que se hizo con Gamesa en el desarrollo de la energía eólica. El desarrollo de la energía eólica en España es exponencial. Entonces, yo creo que la sustentabilidad es un elemento que hoy día tenemos que ponerlo en valor. Y yo creo que el gran valor de ese discurso de Ursula von der Leyen fue precisamente colocarlo en el ámbito de la competitividad. Esto ya no es un deseo, es una necesidad imperiosa, ¿vale? ¿A qué nos lleva? Pues evidentemente nos tiene que llevar a una mejor industrialización, a aprovechar los recursos que tenemos, a desarrollar nuevas tecnologías, el hidrógeno verde, toda la industria asociada al vehículo eléctrico. Ahora, ¿las transiciones son fáciles? No son fáciles, pero sí que tenemos que tener claro un principio fundamental, que es que la sustentabilidad tiene que ser justa, tiene que traducirse en empleos de mejor calidad, tiene que traducirse en una empresa más competitiva y tiene que producirse en acompañar una senda en que nos volvamos a subir en este mismo avión a una velocidad un poco mayor para llegar junto con otros. Muy bien, pues por alusiones, Luis, ¿cómo estáis afrontando la transformación hacia la sostenibilidad y qué trade-offs estáis encontrando? Bueno, la aviación o se decarboniza o no habrá aviación. Entonces, está claro que tenemos el compromiso en nuestro grupo en el año 2050 emisiones netas cero y en el año 2030, que os comentaba antes, 10% de uso de SAF, que he usado antes el acrónimo, que es el combustible de aviación sostenible. El problema que hay, ahora mismo la aviación es aproximadamente un 2,5% de las emisiones de CO2, que si lo comparas con el CO2 que se emite calentando casas o el transporte por carretera, pues no es tan relevante. El problema que tiene la aviación es que no tiene una solución a corto y medio plazo. Tú puedes ir a un concesionario y comprarte un coche eléctrico hoy, pero no existe un avión en el mercado que no emita CO2. Los aviones que estamos comprando ahora, por ejemplo, cuando hemos retirado los 747 en British Airways y los 340 en Iberia, los aviones nuevos consumen un 40% menos. Un 40% y estamos gastando mucho dinero. Este año 4 billones prácticamente en flota, pero no consigue solucionar el problema. Entonces, hay varios caminos que están abiertos. Está, por un lado, tener la última tecnología, invertir en técnicas, por ejemplo, de captura de carbón. El SAF. Los aviones hoy pueden volar con 50% de SAF. El problema es que no hay SAF, pero ponemos mandatos. Porque todo el mundo, yo creo que todo el mundo quiere pasar la bola al que está al lado.
Entonces, se habla de greenwashing, pero hay mucho greenwashing policy. O sea, hay mucho greenwashing de decir, para tener un titular de, bueno, yo pongo un mandato y ya he cumplido, sí, ¿y dónde lo compro? Porque no hay. Entonces, en Francia, por ejemplo, hay un mandato, tienes que poner un porcentaje de combustible sostenible, pero no te lo proporcionan y te multan. Entonces, bueno, pues la gente se lava las manos y dice, pues yo ya he puesto el mandato, yo ya soy verde. No, tú eres verde, no. Me ha pasado un problema que yo, como aerolínea, lo único que tengo que hacer es comprarlo. Entonces, bueno, yo creo que habrá que ver las soluciones a futuro, el avión de hidrógeno. Yo creo que el avión de hidrógeno, hasta el año 2030 no veremos un avión de unas 70 plazas. Probablemente en el 2035 Airbus dice que tendremos algún avión de hasta 200 pasajeros. Pero incluso poder reemplazar todo el parque de aviones que tenemos en el mundo cuando la producción es de alrededor de 2.000 aviones al año y hay más de 30.000, nos va a llevar muchísimos años. Y no creo que exista una solución tampoco para el fuselaje ancho hasta que no se cambien las configuraciones de los aviones. Entonces, mi resumen es, yo creo que hay que trabajar de forma conjunta. Yo no veo... Primero, los distintos países, cada uno tiene una aproximación distinta. Y luego cada uno defiende lo suyo, cosa que en España no lo hacemos. O sea, el que tiene nucleares defiende las nucleares, el que tiene coche diésel defiende coche diésel. Nosotros tenemos que defender lo que podemos hacer aquí. Y yo creo que aquí podemos ser excelentes productores de SAF. Nosotros el año que viene estamos importando SAF de Estados Unidos, porque no tiene ningún sentido. Me ha encantado lo de policy greenwashing. Merece la pena darle una vuelta al concepto. Juan Carlos, desde el sector financiero. A ver, esto no es solo del sector financiero, sino que en el fondo yo creo que tiene una consecuencia directa en competitividad y sostenibilidad. Y es un tema que siempre insisto y lamentablemente con poco éxito, que resulta indispensable tratar de estrechar la brecha existente en el ecosistema innovador. Nuestras políticas de I+D+I traen un rezago importante. Aquí tenemos muy poca convergencia, prácticamente la mitad de la inversión, o sea, tenemos 1,41 del PIB en I+D+I, cuando Europa tiene 2,32 y Estados Unidos tiene exactamente el doble. Entonces, si queremos, creo que hay un discurso orientado a que parte de la sostenibilidad transita por la digitalización también. Y ahí tenemos también, estamos literalmente perdiendo la batalla de la digitalización, si es que ya no la hemos perdido. Y yo creo que esto es fundamental para cualquier, es un paradigma clave para cualquier modelo económico de futuro. No tenemos una presencia relevante en las empresas digitales y tecnológicas más importantes del mundo. Escasamente tenemos a SAP y tenemos la holandesa ASML, que al final es la 13ª. No figuramos y lo cierto es que bueno, ya Estados Unidos representa el 35% de la inversión tecnológica del mundo, el 19% de sus exportaciones. España tenemos el 8%, creo que nos lo tenemos que hacer revisar. Pero Europa sigue insistiendo o cree que la solución es en la regulación. Y creo que la regulación en el fondo es una visión bastante ingenua, porque en la práctica las regulaciones, y lo está demostrando las regulaciones que le estamos tratando de imponer a las Big Tech, porque el mundo digital por definición es global y además ubicuo. Entonces no creo definitivamente que ese sea el camino. Desde el sector bancario creo que tenemos que hacer el acompañamiento al desarrollo del tejido empresarial en lo que a los componentes, la financiación de componentes se refiere. Tenemos en renovables, 45% de la energía española proviene de renovables, el doble de Francia y 4 veces más que lo de Holanda, pero en el fondo si no poco hacemos y ganamos en dependencia energética y pasamos a tener dependencia exterior de este tipo de componentes. La batalla de la comunicación y la didáctica me parece también fundamental. O sea, tenemos que los colectivos afectados sean capaces de percibir que esto no es una imposición. Y yo creo que la eólica de la marina, la eólica marina flotante es un clarísimo ejemplo de que esa gestión se podría haber realizado mejor.
En la banca, bueno, yo creo todos estamos convencidos que esto es un tema irrenunciable, pero que nos implica a todos, porque creo que, y esta es una preocupación que también le he repetido recurrentemente, de alguna forma se está pretendiendo convertir el sector en el gendarme verde, somos la policía verde. Y la verdad es que el sector bancario puede ser claramente un catalizador hacia la transición de la descarbonización, pero el papel que se nos está imponiendo es una agenda especialmente muy exigente para los bancos, que además no se ve correspondida ni por las exigencias hacia el resto de los stakeholders, ni por la información disponible. Estos objetivos de descarbonización de nuestras carteras, cuando tratamos de obtener la información de parte de los clientes, no lo tienen en el radar de la sostenibilidad. No saben qué volumen de emisiones tienen, no saben cuáles son su capacidad de reducir esos niveles de emisión. 3 de cada 4 empresas, de acuerdo al barómetro de la ODS de SADE, con menos de 50 empleados, no han integrado los objetivos de desarrollo sostenible en su estrategia y no tienen previsto hacerlo. Mal podemos los bancos custodiar esa cadena de valor si tenemos realidades como esta. Y yo creo que no se está haciendo la diferencia entre las grandes empresas y las pymes. La capacidad de conversión de las pymes, entre otras cosas, por esta asimetría a la que hacía referencia, por la falta de información, por la falta del conocimiento, hasta por las propias taxonomías, corremos el riesgo de que las pymes se nos queden por fuera del circuito y de alguna manera se vea comprometida su supervivencia. Creo que tampoco esta tarea se está viendo facilitada por el cuerpo regulatorio que nos están imponiendo. Es un cuerpo regulatorio muy complejo, creo que tiene que ser claramente más progresivo, tiene que ser pensando en cómo apoyar la inversión para que esa transición se facilite, y con ello yo creo que al final ganaríamos adhesión en la implantación de las empresas sin sacrificar los resultados de la descarbonización. Gracias, Juan Carlos. Bueno, has mencionado tú, Mario, una palabra donde creo que nos tenemos que centrar en esta última ronda de preguntas. Por fin me ha aparecido el tiempo, así que ya empiezo a acelerar. Como tenemos que acelerar también las transiciones, ¿verdad? Tú has mencionado la palabra justo, justicia, ¿no? Es una palabra que nos cuesta decir cuando hablamos de términos económicos, pero de eso va también el cambio de modelo económico que queremos hacer, porque la sostenibilidad de nuestro modelo económico depende de que en gran parte la sociedad se beneficie de ese crecimiento y la desigualdad no deja de aumentar. Los datos son realmente apabullantes y se está convirtiendo en algo estructural. Eso también, desde mi punto de vista, es un riesgo existencial para la sociedad, para la estabilidad, para, por supuesto, la calidad de vida de las personas. Cuando hablamos de la transición climática, hablamos muchas veces de oportunidad, y tú lo has dicho y es real, oportunidad de crear millones de empleos nuevos, oportunidad de aportar al Producto Interior Bruto con nuevos mercados, nuevas fuentes de crecimiento, pero por ahora no se está materializando. Y podemos pensar por qué hacemos esta pregunta en un panel empresarial. Y la realidad, la mencionaba también ayer, me parece, Antón Costas, es porque hay una cuestión de corresponsabilidad. Cuando pensamos en los índices de confianza, por ejemplo el Edelman Trust Barometer, en los últimos años el único sector que merece la confianza o del que se espera una actitud de resultado positivo es el sector privado. Ni es el sector público, no son las ONGs y tampoco es el sector de los medios de comunicación. Entonces, la expectativa de responsabilidad del sector privado está ahí y, por tanto, os quiero preguntar, empezando por ti, Mario, ¿qué rol juega la agenda social en vuestros planes? ¿De qué forma queréis ser y podéis ser un aspecto positivo en esto?
Bueno, a ver, la expresión justa es complejo de definirla, con lo cual cuando lo intentamos objetivizar, lo que de alguna manera buscamos es que la transición energética sea percibida como un bien satisfactorio para toda la sociedad, no solo la industria, sino que también la población. Para eso pasamos por varios fenómenos, digamos. Uno, en primer lugar, y creo que es el más importante, es que esta electrificación de la economía y de la sociedad, por decirlo de alguna forma, se produzca y llegue hasta la casa de la persona más humilde y más sencilla por una sencilla razón. Y es que la energía ha sido y seguirá siendo el primer factor o la primera palanca de desarrollo social y económico. Entonces, para eso tenemos que hacer varias cosas. Invertir en generación, que estamos muy bien, estamos muy enfocados. Nos tenemos que preocupar ahora de la demanda y que esa energía llegue a la casa de los clientes. Para eso tenemos que invertir en redes. Pero también creo que es importante en la justicia poner una señal de atención, ¿vale? La transición energética, como vemos, es un elemento que ofrece grandes oportunidades de inversión. La inversión por sí trae aparejado crecimiento, pero también recaudación. Un dato que puede llamar la atención: de entre 2020 y 2022, Iberdrola pagó del orden de 9 millones de euros diarios de impuestos. Unos propios, por su propia actividad, y otros recaudados. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si la sociedad percibe que la transición es cara, porque la carga impositiva que se está colocando sobre la transición, porque esta es una palanca de crecimiento, estamos invirtiendo mucho y voy a recaudar de aquí, pues tenemos un problema, ¿vale? Porque no la va a percibir como justa. Y cuando no la percibe como justa, la separa de sus intereses, sobre todo en un momento de contracción económica. ¿Cómo vemos nosotros desde el punto de vista social la interacción? Pues con las comunidades, en donde tenemos nuestros proyectos. Estamos en unas áreas extremadamente sensibles, como son las energías renovables. Hemos escuchado muchas veces la oposición social y la contradicción sustancial. Y es que necesitamos más energía verde, pero yo no la quiero aquí. No la quiero ver, no la quiero percibir, no la quiero sentir, pero sí quiero, me parece bien. Es un bien apetecible. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Integrarnos en las comunidades, buscar soluciones, hacer a los miembros de la comunidad, a los propietarios de los terrenos o de los terrenos circundantes, pues, entre comillas, buscar formas de asociación, en que el producto que producimos pues les llegue, lo perciban, ¿vale? Y que no vean una cosa gigantesca que pues me saca de mi tierra riqueza y se la lleva a otro lugar. Eso pasa por buscar empresas, llevar trabajo. Pasa muchísimo por lo que estábamos conversando recién del talento. Yo creo que el talento joven y el talento senior, ¿vale? Porque si estamos necesitando talento, hay que tener mucho cuidado, concentrarnos mucho en uno y olvidarnos de otro. Yo creo que los programas de reformación, ¿no? O sea, hay una industria que se va a transformar y ahí trabaja gente perfectamente capacitada que puede migrar a industrias en donde los procesos productivos sean hechos de otra forma. Los programas de reskilling son fundamentales. Nosotros acabamos de lanzar ahora, en una propuesta bastante ambiciosa, pero es que hay que ser ambicioso en estos momentos, digamos, una plataforma que se llama de empleo verde, ¿vale? Una plataforma digital donde las personas pretendemos que estén ahí todos los empleos y que podamos atraer talento hacia nosotros. Encantar a los jóvenes. No somos una industria naturalmente atractiva. Y, como bien comentaba recién Juan Carlos, creo que la industria digital es fundamental. O sea, va a haber transformación digital. Vuelvo, no en Europa, en el mundo. Y Europa tiene que subirse al carro de la transformación digital de manera urgente. Y la transformación digital se va a acelerar con la transformación energética. Como tenemos un panel después de inteligencia artificial, dejo un cuestionamiento. Y es, ¿cuánta energía va a consumir la inteligencia artificial? Vamos a dejar esta pregunta. Si tenéis algo que aportar brevemente, porque si no me gustaría hacer un cierre, pero este tema es importante. ¿Queréis apuntar algo brevemente sobre el tema de responsabilidad social y cómo se está afectando? Bueno, un minuto. O sea, yo creo que el ESG en general está en todos los ámbitos y en la aviación ya hemos hablado del tema de sostenibilidad, pero también la parte de nuestros clientes y la parte de nuestros empleados es crítica, ¿no? La liberalización de la aviación supuso que todo el mundo ha tenido ahora acceso a volar. Todo el mundo puede volar. Y yo sinceramente creo que volar y viajar es lo que elimina muchos de los problemas que tenemos en la sociedad. Cuando uno ve las cosas fuera, cuando uno ve cómo se vive de otras maneras. Yo ahora vivo en Londres desde hace 3 años y
tú tienes diversidad de raza, diversidad de sexo, diversidad de religión, lo ves normal. Cuando estás en tu pueblo es mucho más complicado. Entonces, yo creo que tenemos que intentar que la aviación no se convierta en algo para ricos, precisamente toda esta liberalización que se ha producido, y que toda esta transición, decarbonización, etcétera, no nos haga que al final pues, reduzcamos el volar como a un derecho exclusivo. Gracias, Luis. Yo voy a pasar a un cierre pidiéndonos o pidiéndoos, y si puedo aportar yo también lo haré, que resumamos, es muy difícil lo que os voy a pedir, lo que acabamos de decir, es decir, ¿dónde veis las áreas a futuro? ¿Por qué vais a apostar? ¿Y qué necesitáis para que eso pase en cada uno de vuestros sectores? Y cerraremos contigo. Empezamos por ti, Juan Carlos. Brevemente, 3 ideas. Pues mira, yo diría que el reto inversor que supone la transformación del modelo económico en el sector bancario, bueno, y en la economía, pero que la palanca claramente hacia la transición de la descarbonización y la creciente digitalización del sector bancario tiene un rol fundamental. Yo diría que tenemos un sector bancario preparado para movilizar los volúmenes de financiación necesarios. Hay liquidez, hay solidez financiera y claramente hay apetito. Y justo decir que nos gustaría, cuando digo hay apetito, pongo en valor lo que fuimos capaces de hacer con el crédito ICO en la pospandemia, 140.000 millones, que se dice fácil, bueno, con la liquidez del sector bancario que permitió pues asegurar el sostenimiento del tejido industrial en un momento especialmente crítico. Creo que es fundamental, y lamentablemente creo que con frecuencia lo subestimamos, cuidar la credibilidad en nuestras instituciones y la estabilidad en las reglas del juego. Este es un tema en el sector justamente de renovables. Vimos como a mitad de camino, hace un tiempo, se cambiaron las reglas del juego y esto tuvo unas consecuencias importantes, tanto en la financiación como en la credibilidad y en el que se pudieran atacar nuevos proyectos de inversión. Yo creo que hay que jugar por una mayor estabilidad y lo dice alguien que entró en España haciendo inversión cuando la prima de riesgo estaba en 600 puntos básicos. Es decir, yo creo, y eso lo hicimos justamente porque confiábamos en la solidez de las instituciones y creíamos que justamente gracias a esa solidez se lograría la vía del crecimiento y la estabilidad. Y en el tercero, yo creo que es fundamental, fijaros que estamos hablando de la transformación del modelo económico, la transformación del modelo empresarial, pero poco hablamos de la transformación de la administración pública. La administración pública tiene claramente que acompañarnos en este proceso. No es posible que tengamos empresas digitalizadas y administraciones analógicas. Creo que esto tiene que ser una labor de conjunto. Lamentablemente, lo que vemos desde el sector empresarial y especialmente desde el sector bancario es un creciente coste de regulación, poca digitalización y bueno, eso nos está generando evidentemente un descalce y posibilidad de cambio. Gracias, muy claro. Luis. Bueno, muy breve, quedan 2 minutos. A ver, yo creo que, como comentaba antes, tenemos que apostar por las empresas españolas y la competencia dentro de Europa y en el mundo. La aviación es un negocio global, no compites localmente. Por eso nosotros estamos apostando por tener un hub en Madrid que pueda competir con los hubs europeos. Y yo creo que el reto mayor que tenemos ahora mismo en la aviación es la sostenibilidad que hemos comentado. Y España debemos liderar la producción de SAF en Europa. Creo que tenemos una oportunidad y de la misma forma que lo hicimos con otras energías renovables. Muchísimas gracias. Mario. Bueno, yo creo que lo hemos resumido bien. Yo claramente dejaría como conclusión descarbonización y digitalización, 2 grandes palancas fundamentales para el desarrollo futuro. Creo que lo hemos comentado, probablemente la crisis de percepción que tengamos en Europa pasa por una exagerada regulación. Me gustaría ver más incentivos, ¿no? Un modelo más parecido al americano que te incentiva a hacer y luego te fiscaliza. Y aquí no una gestión tan larga de los fondos o de las ayudas para periodos cortos muchas gracias. Periodos cortos de implementación. Para que te lo tengan claro, un punto de recarga de un vehículo eléctrico se demora 18 meses en tramitar y lo que demora el cemento en fraguar.
en ponerlo en marcha, 2 o 3 días. Eso pasa un poco por lo que comentaba recién Juan Carlos de la digitalización de la administración. Yo creo que la estabilidad regulatoria y el ambiente son fundamentales, el ambiente empresarial. Pero también quiero dejar una percepción de ánimo. Esta no es la primera crisis que vamos a pasar, no es la primera crisis que hemos pasado, no va a ser la última. Y como nos decían ayer, pues preparémonos para un escenario de lo peor, porque las cosas nos van a salir mejor. Muy bien. Héctor. Mi conclusión, Paloma, es que tenemos lo que necesitamos para acometer este proceso de transformación de la economía, grandes empresas en los principales sectores, recursos financieros. Necesitamos un liderazgo claro y fuerte de este proceso, que pasa por sensibilizar, ser conscientes del reto que tenemos como país, priorizarlo, poner la agenda económica de transformación en primer plano. En segundo lugar, creo que hacen falta consensos mínimos. Tenemos que consensuar entre agentes políticos y económicos cuáles deben ser los objetivos a perseguir, cuáles son las reformas críticas que tenemos que hacer, cuál es el mejor uso de los fondos Next Gen, etcétera. Y en tercer lugar, y para concluir algo que se decía ayer, creo que tenemos que generar un poquito de ilusión en el país. El país está en clave de desmotivación y yo creo que tenemos un gran país lleno de oportunidades y tenemos que cambiar un poco la narrativa y generar una narrativa ilusionante. Gracias. Bueno, pues yo empezaba al inicio diciendo que sí que es posible lograr el consenso sobre las grandes áreas de reforma, de palanca, de ventaja competitiva para España y espero que en parte hayamos trazado algunas de esas líneas en las que todos podemos estar de acuerdo y las que cada uno de nosotros, desde nuestro rol, podemos contribuir al futuro de la agenda de España. Solo me queda hacer un matiz y es que ojalá hablemos menos de política y más de políticas públicas, porque de lo que estamos hablando aquí es de eso. Tenemos todo para posicionarnos bien en el nuevo tablero de juego que se está dibujando y vamos a por ello. Así que muchísimas gracias y seguimos el resto de la jornada. Muy bien.